Nos ponemos cómodos. Y espero que nadie se sienta incómodo con la palabra. Yo sé que ustedes aman la palabra. Entonces, estamos leyendo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Eso es lo que nos dice Juan. Que no creamos a todo espíritu. ¿Con qué espíritu creen ustedes que yo he venido? No vengo acá para decirles que me crean, porque el espíritu, así como le da testimonio a usted de que es un hijo de Dios, el mismo espíritu es quien debe darle a saber, a entender con qué espíritu se para cada hombre a compartir la palabra, con qué espíritu alguien llega a su casa, con qué espíritu alguien se acerca a usted a hablarle. Deberíamos entender y saber con qué espíritu. Es enfático Juan al decirnos: amados, no creáis a todo espíritu. Es como decir, hermanos, nos debemos creer a toda manifestación. No debemos creer a todo espíritu. Porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo que evidencia que alguien es correcto, que alguien es verdadero, lo que evidencia que alguien está en la verdad es que éste hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando somos confrontados de esta forma por el apóstol, al decirnos, amados, no creáis a todo espíritu. No debemos creer a todo espíritu, menos en este tiempo que se mueve tanto espíritu, que son tantas las manifestaciones que hoy se ven dentro de nuestras congregaciones. Hay manifestaciones correctas y hay manifestaciones incorrectas. No solo está lo correcto en medio de nosotros, también está lo incorrecto. Aunque alguna denominación se sienta muy privilegiada, muy predilecta de alguna o de otra forma, pero en toda congregación están las cosas correctas y las cosas incorrectas. Está el mal y también está el bien. En toda congregación está lo que es la cizaña y también está lo que es el trigo. Hace poco estuve diciendo que si en alguna denominación, cualquier denominación, no existiera lo que es la cizaña, entonces no habrían problemas. Todo sería armonía, paz. Cada congregación sería un pequeño cielo en este mundo, en este escenario terrenal. Pero ¿en qué congregación no existe lo que es la rencilla, lo que es el enojo, lo que es la envidia? ¿En qué congregación no existe lo que es el pleito? Existe. Las divisiones dentro de nuestras congregaciones, porque en toda congregación no solo está el bien, también está el mal. No solo hay trigo, también hay cizaña. Eso es lo que sucede en cualquier congregación, en cualquier denominación. Y aquí es donde
alguien puede quedar pillo, porque estoy diciendo, existe lo que es la cizaña y el trigo en cualquier denominación, pero la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por puro trigo. Y la iglesia del Señor Jesucristo no es una denominación, no es una corporación. La Biblia nos enseña que la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. De allí es que cuando alguien me pregunta, usted, hermano, ¿de qué iglesia es? Yo tengo que decir, de la iglesia. Yo soy de la iglesia, soy miembro de la iglesia. Pero, ¿de qué iglesia? Me dicen. Yo digo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Dios me llamó. Y cuando Él me llama, lo primero que hace Dios es revelarme a Jesucristo. Cuando Dios le llamó a usted de alguna forma o de otra, lo primero que hace Dios es revelarle a Jesucristo. Dios nos reveló a Jesucristo ese día que nos llamó, ¿para qué? Para que tuviéramos comunión con Él. Para que nos insertáramos en Él, para que fuéramos miembros de su cuerpo. Somos hoy como pámpano en la vid, como casas en la roca. La vid es Jesucristo. La roca es Jesucristo. Dios nos llama y nos revela a Cristo para ser parte de Cristo. Entonces, la iglesia que es usted, que soy yo, somos parte de Cristo. No es una denominación. Ahora, dentro de una denominación hay cizaña y trigo. Pero no en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Lo digo para que entendamos que hay una diferencia entre lo que es la iglesia del Señor Jesucristo y lo que es una denominación. Una denominación puede albergar todo tipo de gente, pero no cualquier gente, no cualquier persona puede ser miembro del cuerpo de Cristo. De allí es que usted, ¿cierto?, puede ver lo que usa la imaginación con respecto a lo que es el arrebatamiento. Ve que en esta imaginación que muchos emplean, muchos se van en el arrebatamiento, pero otros se quedan dentro de la misma congregación. Se quedan y manifiestan arrepentimiento recién. Muchos se quedan. Pastores se pueden quedar, evangelistas se pueden quedar, gente que estuvo por años tocando en el coro se puede quedar. ¿Qué explicación podemos darnos a aquello si va a suceder? Yo creo que así es como va a ser. ¿Qué pasa con los que se quedan y no se van en el arrebatamiento? El Señor va a arrebatar a su iglesia. No se quedará ni un dedo, ni una uña de lo que es su cuerpo. Todo se va. Estoy diciendo que todo lo que es la iglesia se va en el arrebatamiento. ¿Qué se queda entonces? ¿Qué es ese pastor que se quedó? ¿Qué es esa hermanita que se quedó? ¿Qué es ese corista que se quedó? ¿Qué es ese predicador que se quedó? Ya he dicho que es una denominación lo que alberga
¿cierto? El bien y el mal, cizaña y trigo, hijos de Dios e hijos del malo. Porque existen los hijos de Dios en esta tierra y también los hijos del mal. Hemos leído la parábola de la cizaña y el trigo, ¿cierto? Palabras muy conocidas dentro de los púlpitos. Cuando Jesús interpreta esa parábola, dice: el campo es el mundo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. Cuando Jesús interpreta esa parábola, Él está diciendo que en este campo que es el mundo está lo que es la cizaña y está lo que es el trigo. Jesús interpreta y dice que la cizaña son los hijos del malo, del trigo son los hijos del reino. Entonces los tipos de hijos sobre la faz de esta tierra. El campo es el mundo y el mundo no son los árboles, no son las montañas, no son los ríos, no es la discoteca, no es la droga. El mundo es todo sistema humano. Todo sistema humano. Ahora, esto puede ser chocante para muchos que están muy metidos en lo que es la religiosidad. Porque hay gente que se convierte en religiosa. Solo religiosa. Y más bien se molestan cuando uno dice que las religiones también son parte del sistema de este mundo. Toda religión es parte del sistema de este mundo. Lo único que no es parte del sistema de este mundo es la iglesia. Dios nos sacó de este mundo, de todo sistema de este mundo, y nos inserta en su cuerpo, que es la iglesia. Aquí cada hermano, cada hermana debe caminar teniendo testimonio en su corazón, más que decir que es de tal o cual denominación. Sacamos pecho muchas veces diciendo: yo soy de la evangélica pentecostal. Sacamos pecho diciendo: yo soy de la iglesia metodista pentecostal, decide, la iglesia más grande de este país. Y podemos sentir orgullo de nuestra denominación. Pero ¿qué tal ahora si están escuchando que toda denominación es parte del sistema de este mundo? Más bien saquemos pecho porque somos parte de la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Dios no viene a buscar una denominación, Él viene a buscar a su amada, la iglesia. Y yo debo caminar teniendo testimonio en mi corazón de que soy hijo de Dios, de que soy parte del cuerpo de Cristo. Y cuando Él venga a buscar su iglesia, yo no me quedaré. Él me va a levantar. Él me sacará de acá. Así es como debemos caminar, teniendo este testimonio. Sí. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuándo alguien puede probar los espíritus? ¿Puede usted probar los espíritus? Él dice que debemos probar los espíritus. Cuando dije lo que ya he dicho, en el fondo lo que digo es: tengamos comunión con Cristo. Procuremos ser como pámpano en la vid. Seamos como
casas fundamentados en la roca. Dios nos llamó a nosotros para caminar en esta unidad con el Señor Jesucristo. Cuando aprendemos a caminar en unidad con el Señor Jesucristo, cuando nuestra unidad es tal que somos como pámpano en la vid, como casas en la roca, solo así tendremos capacidad de probar los espíritus. Es imposible que una congregación que no tenga unidad con Cristo, que no tenga unidad con la palabra, esto es Cristo, la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Este es el verbo de Dios. En el principio era el verbo, la palabra. La palabra era con Dios. La palabra era Dios. Lo que se manifestó fue la palabra. Esta se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Esto es Cristo. Dios nos llama y lo que hace Dios al llamarnos, reitero, nos revela a Cristo. Esto es decir, nos revela la palabra. ¿Para qué? Para que usted y yo caminemos en unidad con la palabra. Solo teniendo unidad con la palabra, usted y yo sabremos probar los espíritus. Cuando una congregación no tiene esta unidad con Cristo, y yo sé que son muchas las congregaciones, he estado en muchas congregaciones, y muchas congregaciones no tienen unidad con Cristo y por ende no saben probar los espíritus. En un sinfín de lugares, toda manifestación demoníaca, satánica, dentro de las congregaciones, están todos diciendo, es el Señor manifestándose, es el Espíritu de Dios cayendo sobre este lugar, y no es otra cosa sino que manifestaciones demoníacas. Cuando no hay unidad con la palabra, con Cristo, cuando no somos como pámpano en la vid, pueden haber manifestaciones totalmente incorrectas y le vamos a atribuir aquello a Dios. Vamos a decir a Dios manifestándose cuando no es Él. Cuando no hay unidad con la palabra. Cuando me encuentro con congregaciones que no tienen unidad con Cristo, le están llamando a lo que es de Dios, que es del diablo. Y a lo del diablo le llaman que es de Dios. No tienen capacidad de probar los espíritus. No tienen capacidad de analizar, de probar, de entender qué espíritu es el que se está manifestando. Debo saber cuándo estoy capacitado para probar los espíritus. Y todos nosotros debemos saber, tener la capacidad para probar los espíritus. Entonces, usted sabe cuándo, ¿cierto?, está capacitado. Es bueno orar, bueno es que usted ore al Señor. Tiene que haber oración y unidad con la palabra. Y unidad con la palabra no es meterse a un instituto bíblico y llenarse de información. Porque yo sé de gente que se ha metido a institutos bíblicos, se han comprado buenas Biblias de estudio, se han llenado de información, se lucen predicando algún sermón desde este lugar, pero son incapaces de discernir qué espíritu es el que se está manifestando. Son incapaces de probar todo espíritu.
Estoy diciendo que tener unidad con la palabra no es solo leer la palabra. No es solo llenarse de información. Cuando tenemos capacidad de discernir todo espíritu, de probar todo espíritu, cuando tenemos unidad con la palabra, y tener unidad con la palabra no es saber la palabra, no es tener conciencia, conocimiento de lo que son las escrituras. Mire, allí en Mateo, ¿cierto? 7, creo que es 24, donde Jesucristo habla de los dos cimientos. Recordemos esa palabra que es muy conocida. Mire, el Señor dice, la están buscando, qué bueno, qué bueno. Mas todo aquel que me oye estas palabras, dice el Señor Jesucristo, y las hace. Así dice. Mas todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le diré a que es semejante. Es semejante al prudente que edifica su casa sobre la roca. A veces uno pregunta en cualquier congregación, a ver hermanito, ¿usted dónde está edificando su casa, que es su vida? ¿Dónde está edificando su vida? ¿Usted qué respondería? Y muchos levantan su mano diciendo, yo estoy edificando mi vida en la roca. Cuando yo hago esta pregunta, sobre todo en congregaciones fogosas, entre comillas, espirituales, y hago la pregunta, ¿dónde está edificando su vida? Entonces todos, de forma presurosa, dicen, en la roca. Pero antes que respondan, yo digo, por favor, no lo hagan, no respondan. Dejemos que el Señor sea quien responda. Que Él señale al hombre, a la mujer, que está edificando su vida en la roca. Es Él quien señala al que está edificando su vida en la roca. Usted que siempre está diciendo que su vida está siendo edificada en la roca, pues Jesús señala al hombre y a la mujer que realmente está edificando su vida en la roca. Es por ello que no debemos engañarnos. La palabra es para que nosotros entendamos. Usted tiene la Biblia ahí, ¿verdad? Ya buscó esa palabra. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Así dice, ¿ve? Habla del oír y del hacer. Oír y hacer. Oír y hacer. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Entonces Jesús señala. Dice, le diré a quién es semejante. Es semejante al hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Entonces Jesús dice que el que edifica su casa en la roca es aquel que oye la palabra y la hace. El que oye la palabra y la hace es semejante al sabio que edifica su casa sobre la roca. Vendrá el río, la lluvia, el viento y va a soplar con ímpetu contra esa casa y la casa no caerá. Porque está fundamentada en la roca. Y luego habla de un segundo individuo. ¿Cierto? Allí dice, mas todo aquel que me oye estas palabras. Noten, el segundo individuo también oye la palabra. También fue a seminarios, también se compró una tremenda Biblia de estudio. Se llenó de información, se convirtió en un predicador. Se convirtió en un sabiondo de las Escrituras. También oyó la palabra. Jesús dice, mas no la hizo. Todo aquel que me oye estas palabras y no las hace. Le diré a quién es semejante. Es semejante al insensato
que edifica su casa sobre la arena. ¿Ve? No es solo saber, no es solo entender la Escritura. Entonces, ¿por qué razón se cayó usted? Cuando se cayó, cuando se deslizó, cuando experimentó esa ruina espiritual. Porque son muchos los que nos caemos, son muchos los que nos deslizamos. Hay gente dentro de nuestras congregaciones que se han pegado su descarriada. Yo sin conocerlo a ustedes, pero yo sé que esto pasa en muchas congregaciones. Nos pegamos la descarriada. Entonces entendamos, el día en que nos pegamos la descarriada, el día en que nos deslizamos, ¿por qué fue? Si éramos predicadores, si éramos enseñadores de la palabra. ¿Por qué fue? Ahora recién entendemos por qué. Entendemos que nos deslizamos, nos descarriamos porque solo sabíamos la palabra, pero no la estábamos poniendo en práctica. Y cuando solo estamos oyendo la palabra y no la ponemos en práctica, Jesús dice, el tal es semejante al tonto que edifica su casa sobre la arena. Vendrá la prueba, vendrá la dificultad, vendrá el tiempo malo, vendrá la aflicción, vendrá la prueba. Y la casa va a caer. Y la ruina va a ser grande. Entonces el día en que nos descarriamos, lo digo así para que se entienda, nos descarriamos porque no estábamos en la roca. Es imposible que una casa caiga si está en la roca. La casa que está en la roca no cae, según lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Cuando nos edificamos en la roca que es Cristo, cuando oímos la palabra y la hacemos. Entonces, este es el consejo que hoy yo estoy recibiendo, que usted está recibiendo. Hermanitos, es tiempo que seamos oidores y hacedores de la palabra. No hay otra forma de crecer, no hay otra forma de madurar. Somos una congregación madura cuando oímos la palabra y la hacemos. Y en este porte, y en esta estatura, en esta madurez, tendremos la capacidad de probar todo espíritu. Solo en este porte, en esta estatura, en este crecimiento, solo estando en la roca eterna que es Cristo Jesús, tendremos capacidad de probar todo espíritu. Así que, amado, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y lo sabemos. Sabemos que es así. Entonces, con mayor razón, debemos acercarnos a Cristo para tener comunión con Él. Espíritus seductores. Seductores. Mire, vayan lo que dice Corintio, segunda de Corintio, en el capítulo 11, en el versículo 1 y versículo 2. Dice el apóstol Pablo acá escribiendo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No creáis a todo espíritu. Muchos falsos profetas han salido. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Desde el principio.
La palabra de Dios es una sola. Y fíjese que en el principio no hubo problema con otra palabra. Solo existía la palabra de Dios. Y el hombre tenía vida y vida eterna. Cuando Eva viene a existencia, ella también come de la única palabra que existía, la palabra de Dios. ¿Cómo es que se manifestó la palabra? De esta forma: de todo árbol que está en el huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día en que comas ciertamente morirás. Eso es palabra de Dios. Y Adán comía de esa palabra. Cuando Eva vino a existencia, ella también comía de esa palabra. Pero algo sucedió en aquel principio. Eva se acercó a lo que Dios había dicho que estaba prohibido. Solita se acercó. Y allí habló la serpiente. Por primera vez se manifiesta otra palabra, con que Dios os ha dicho que de todo árbol que está en el huerto no puedes comer. Ella dice: de todo árbol que está en el huerto podemos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeremos. El día en que comamos, moriremos. La serpiente sigue hablando. Y dice: no moriréis. Sabe Dios que el día en que coman de este fruto serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y así fue como Eva comió. ¿Qué fue lo que comió? No fue una pera, no fue una manzana. Así como Adán comió de la palabra que Dios manifestó y no había otra palabra, la serpiente empieza a manifestar una palabra, y lo que come Eva es la palabra que sale de la boca de la serpiente. La palabra se come, sea de Dios o de la serpiente. La palabra se come. Recuerden, Jesucristo mismo dijo que Él es el pan de vida, y el que come de este pan nunca más tendrá hambre. La palabra se come, pero se está manifestando otra palabra, y es la palabra de la serpiente. Y Eva comió de esa palabra y se acercó a Adán y le dio de comer a Adán. Le dio de comer de lo que ella comió de la serpiente. Para que se entienda, le dio de comer a Adán de lo que ella oyó de la serpiente. Tomó de la serpiente y luego le comparte a Adán. Bien, Pablo dice con respecto a esto que así fue como el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y está diciendo el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, así como la serpiente sedujo a Eva. Y cayó bajo seducción también Adán. Así también el enemigo, Satanás, el diablo, siempre ha usado a sus secuaces para seducir y para engañar. Siempre ha existido el espíritu de seducción. Mire, estoy recién recordando cómo el espíritu de seducción se mueve en Jezabel. ¿Se acuerdan? La esposa de Acab. ¿Cómo seduce a Acab?
rey de Israel. La toma como esposa y Jezabel es como el brazo derecho de Acab, pero Jezabel seduce a tal grado a Acab que ella toma el control de todo Israel. Todo Israel cae bajo seducción. Y muchos profetas de Israel comen de las mesas de Jezabel. Esto es decir, comen de la enseñanza de Jezabel. Allí hay un espíritu seductor, tanto seduce el espíritu de error que todo Israel termina extraviado de lo que es la fidelidad a Dios. Temo, dice Pablo, que así como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Espíritus seductores han salido. Si tuviéramos tiempo para contar algunos espíritus, hermanos, de profetas, nos faltaría tiempo. Pero quiero hablarle de una doctrina muy peligrosa. Dije al principio, solo Jesús, ¿cierto? Mormones, testigos de Jehová, religiones comunes, de quienes tenemos cuidado y aprendemos, nos enseñan de cómo defendernos de tales doctrinas, de tales corrientes doctrinales, que muchas veces parecen seductoras para algunos y caen algunos incautos, gente nueva, gente que recién está caminando, son envueltos por estas enseñanzas, líneas doctrinales. Sin embargo, yo les hablo ahora de una doctrina aún más peligrosa que las que ya he nombrado. ¿Por qué es más peligrosa? Porque hay una doctrina que seduce a tal grado no a los nuevos, sino a los ya viejos dentro del Evangelio. Sobre todo a esa gente que le gusta leer la Biblia y que le gusta informarse acerca de la Escritura, de conocer misterios que Dios aún no les revela, pero quieren que Dios les revele misterios y allí están buscando por internet y escuchando a uno y a otro profeta, a uno y a otro predicador. Hay interés por querer saber, por querer conocer, y se encuentran entonces con ciertas doctrinas seductoras. Una doctrina está enseñando que la serpiente que le habló a Eva es el eslabón perdido. Los que estudian saben lo que es el eslabón perdido, sobre todo cuando se habla de los monos, los primates que se han encontrado, fósiles, ¿cierto? Los que creen en la evolución, los que quieren afirmar la teoría de la evolución. Se han encontrado primates de monos que poco a poco, ¿cierto?, va el mono aquel levantando hasta que llega casi a estar erecto, bien parado, pero a la ciencia le falta el último eslabón. No se encontró el último eslabón. Eso lo dicen los libros científicos. Y a eso se le llama el eslabón perdido. Está este primate y esta doctrina dice, Dios creó este primate, y Dios creó este otro primate, y Dios creó este otro primate, tipos, especies de monos. Ellos no creen en la evolución, sino que creen que Dios creó cada especie. Hasta allí están bien, hasta allí estamos oyendo que están en lo correcto. No son hombres que crean en la evolución, tampoco nosotros. Los evangélicos creemos en la evolución, creemos que Dios fue quien creó al hombre. Ellos dicen, Dios creó cada primate.
hasta llegar al penúltimo eslabón. El último eslabón, antes de llegar al hombre. A la ciencia se le perdió, no han encontrado ningún fósil de ese primate último. Es la razón de por qué se le llama a ese último eslabón el eslabón perdido. Y fíjese, la barbaridad que ellos enseñan, que ese último eslabón perdido es la serpiente, que en aquel entonces andaba parada. Y era una especie de lagarto con cabeza y que podía hablar. Y sedujo a Eva. Y tuvo una relación íntima con Eva. Que tuvo una relación sexual con Eva. No sé si ustedes han escuchado este disparate. Y es la razón del por qué Caín aparece en escena. Todo como que cuadra. ¿Ve? Y Caín, dice la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos en la Biblia que Caín es hijo del diablo. Entonces, ¿cómo puede ser Caín hijo de Adán si está diciendo que es hijo del diablo? Producto de esa relación que tuvo la serpiente antigua, es el eslabón perdido con Eva. ¿Qué les parece? Es un disparate. Si no han escuchado esta doctrina, los pongo en alerta por si la escuchan, ¿cierto? No solo de esa forma seducen, también tienen otra forma, otra doctrina sacada de la Escritura para seducir. Es una doctrina tan seductora que yo he encontrado a pastores en sus bibliotecas los mensajes de este profeta. Y enseñan en los púlpitos el mensaje de este profeta. Los que caen son los que conocen la Escritura y no los que no conocen la Escritura. Es por ello que yo le llamo a esa doctrina una doctrina seductora. No solo esa doctrina, hay un sinfín de doctrina. No solo este profeta, hay muchos profetas que han salido enseñando doctrinas de demonio. Entonces, ¿qué debo hacer? Ponerlos en alerta, no solo a ustedes, a la iglesia del Señor, a los que tengan oídos para oír. Como nunca antes debemos acercarnos a Cristo. De alguna forma todos hemos sido seducidos porque nos hemos apartado de Cristo. Así como Eva se apartó de Adán en aquel principio, ¿se acuerdan? Se apartó de Adán. Así también la iglesia se ha apartado de Cristo. Eva nace del costado de Adán. ¿Para qué? Para que permanezca siempre al lado de Adán como ayuda idónea. La iglesia nació del costado de Cristo. ¿Cuántos lo saben? Hemos nacido del costado de Cristo para permanecer constantemente al lado de Cristo. Y ya no al lado, sino que en Cristo y Cristo en nosotros. Es la idea de Dios. Que usted y yo seamos como pámpano en la vid, como casas en la roca. Ya no caminemos como separados de Cristo, sino caminemos como unidos a Cristo, como palabra de su palabra, como espíritu de su espíritu, como vida de su vida. No creáis a todo espíritu. Dice la Biblia, examinarlo todo, ¿cierto? Entonces, hemos aprendido, ¿qué cosa? Que solo podemos examinar, probar los espíritus cuando tenemos unidad con Cristo. Separado de Él, nada podemos hacer. La iglesia, hermanos,
hermanas, está bajo seducción. Aún la iglesia está bajo seducción. Es la razón del por qué hoy en día falsos profetas, ¿cierto? Que no se ven como falsos, porque son simpáticos. No se ven como falsos, se ven como entretenidos. Nos dan lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos. Unción, ahí están, entregando unción. No se ven como falsos. Se ven como gente entretenida, hasta le ofrendamos. Buena ofrenda le damos. Fíjese, son doctrinas seductoras. Cuando alguien cae bajo seducción, no cae conscientemente, estoy cayendo, lo que estoy recibiendo es incorrecto. No, cuando es seducción, estamos como embobados muchas veces, lo digo así, derechamente, ante cualquier espíritu que seduce a la iglesia. Hemos caído bajo seducción y es por ello que hoy por hoy la iglesia camina como apartada de Cristo, como apartada de la palabra. Bajo seducción se enseña tibieza dentro de las congregaciones. De alguna forma están enseñando y diciendo, está bien que la mujer se corte el cabello, está bien que la mujer use vestido corto, está bien que la mujer use pantalones. Si Dios quiere el puro corazón, de tantas formas, el espíritu de seducción hoy se está manifestando. Mas nosotros tengamos unidad con la palabra. Oh alma adúltera, dijo Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Una de las cosas que yo debo entender y usted debe entender, que no hay predicador, no hay pastor, no hay profeta que se levante para que nos diga, hey, el camino ya no es estrecho, el camino se hizo ancho, usted puede venir como quiere, puede andar como se le antoje. No, Señor, el camino sigue siendo estrecho. ¿Habéis oído, no adulterarás? Dijo Jesucristo a algunos fariseos y escribas. La pregunta que le hace a Jesús a los fariseos y escribas es una pregunta que ellos saben perfectamente, conocen perfectamente. Ellos saben que si alguien es sorprendido en el acto de adulterio, en el hecho mismo de adulterio, la ley dice que los tales deben morir. Ellos sabían eso. Y Jesús dice, habéis oído, no adulterarás. Y Jesús le estrechó el camino, no solo a ellos, también a nosotros. ¿Cómo Jesús estrecha el camino? De esta forma. Luego Jesús dice, mas yo digo, cualesquiera que mire a una mujer codiciándola, ya adulteró con ella en su corazón. Ningún falso profeta, ningún hombre o mujer que esté seduciendo a la iglesia para llevarla al engaño, le va a entregar una palabra como esta. Jamás. Jamás. Pero Jesús lo dijo. Mas yo digo, cualesquiera que mire a una mujer codiciándola, este ya adulteró con ella en su corazón. Y entenderlo de esta forma, si la hermanita va al banco, ¿cierto?, por cambiar un cheque y va con minifalda y va con pantalón ajustado, de seguro que mientras va a aquel lugar, aunque no tenga la intención de seducir a nadie, alguien la va a mirar. Y no solo la va a mirar, sino que la va a codiciar. Y Jesús dice que el que mira a una mujer codiciándola, ya adulteró ¿con quién? Con ella, dice, con ella en su corazón.
Yo no me tomo de muchos textos bíblicos para enseñarle a las hermanas cómo deben vestir. Solo me tomo de ese pasaje bíblico. Ante la pregunta que podemos hacer, ¿cómo cree usted, hermana, que un hombre la puede mirar y la puede codiciar? Cuando un hombre mira a una mujer codiciándola, fíjese que esa pregunta la responden muy bien las mismas hermanas. Ellas responden diciendo, cuando la mujer va coqueteando con una vestimenta, ¿cierto?, muy ceñida al cuerpo, con un tremendo descote, con un taco alto, entonces alguien la va a mirar y la va a codiciar. Entonces las hermanas, con temor de Dios, empiezan a entender que deben preocuparse de vestir de una forma en que no la miren codiciándola. Si una monja pasa por delante de un carnal, de un natural, de esos que le gusta piropear, de esos que le gusta mirar y codiciar, una monja va pasando por allí, ¿usted cree que ese natural y carnal la va a mirar y la va a codiciar? La va a mirar, sí, pero con respeto. Así también le enseño a mis hermanas que vistan de tal forma, de tal manera, que los hombres la miren con respeto. Entonces, falsas enseñanzas y doctrinas se meten simplemente para endulzar nuestro oído, ¿cierto? Y nunca nos van a enseñar cosas como esta. Y yo estoy diciendo, hermanos, permanezcan en la palabra. Tengan unidad con la palabra. Seamos como pámpano en la vid. Si cree usted que hoy se ha alejado de la palabra, estoy diciendo es tiempo de que abramos nuestros ojos y nos acerquemos como nunca a la palabra. Y seremos buenos hermanos, mis hermanas, buenas hermanas, habrá unidad entre nosotros. Pónganse de pie, por favor, y permítanme orar. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, muchas gracias porque nos permites meditar, reflexionar en este pensamiento. Espíritus seductores desde el principio hasta el día de hoy. El enemigo Satanás ha usado a sus secuaces para manifestarse en tu pueblo y seducir de alguna forma o de otra a tu pueblo, extraviándolos de la verdad. Bien dice el apóstol Pablo, tengo este temor, que así como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oh Dios, tú sabes cuándo fue que nos dormimos. La iglesia se ha dormido y se ha infiltrado cuanto espíritu a la iglesia, espíritus seductores. Bien nos dijo el apóstol Pablo al hablarle a Timoteo y hablarle acerca de cómo sería el carácter de los hombres en los posteros tiempos, de cómo sería la iglesia en el tiempo del fin. Y en aquel listado está diciendo que tendríamos apariencia de piedad, pero con nuestros hechos negaríamos la eficacia de ello.
Algo tengo contra ti. Con el tiempo dijo el Espíritu a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que aparece en Apocalipsis. Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es que la iglesia se aleja de su primer amor, que es Cristo? ¿Cómo es que nos apartamos de Cristo bajo espíritu de seducción? Oh Dios, llegamos a ser tal como es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que no es caliente y que tampoco es fría. Una iglesia que es tibia. Oh Dios, ¿por qué llegamos a esta condición? Por causa de espíritus que se infiltraron para seducir a tu amada, la iglesia. Pero gracias, eterno Dios, porque con todo estás a la puerta y llamas. Con todo estás a la puerta y llamas. Estás llamando, Señor. Por si alguno oye tu voz. Oh, tu voz se está manifestando. La auténtica palabra se está manifestando. Aunque hay tantas palabras seductoras, tu palabra se está manifestando. Porque sabes que hay ovejas en este último tiempo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sabes que hay ovejas que oyen tu voz y te seguirán, que abrirán la puerta de su corazón para que entres a ellos y ellos cenen contigo. Padre, muchas gracias, porque nos llamas de esta forma a la unidad, con la palabra correcta, con la palabra de verdad. Señor, aunque el mundo entero, aunque gran cantidad de falsos profetas, falsos pastores, hoy se paren para decirnos que somos anticuados, Señor, aunque así nos llamen anticuados, aquí estamos, Señor, para decir: preferimos tu palabra, preferimos la senda antigua, preferimos el camino angosto. Padre, muchas gracias, porque esta palabra, como decía el pastor, nos hace mucho bien. Bendice a esta congregación, bendice al siervo, a su esposa, bendice, Señor, a los que colaboran en este lugar. Señor, no falte la palabra, no falte el consejo. Glorifícate y esta congregación por ti, Señor, sea muy bendecida. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a este nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.